Un cordial saludo al doctor Hernán Casablanca, docente de la materia de patología en la Universidad Cristiana de Bolivia. Expresarle un cordial saludo y esperando que se encuentre muy bien. En esta ocasión voy a hablar de tumores y pseudotumores en lactantes y niños. A manera de introducción para hablar de este tema, debemos tomar en cuenta que el 2% de los tumores malignos se da en la etapa de la lactancia o de la niñez, y esto representa aproximadamente el 9% de las muertes de los niños entre los 9 y los 14 años en los Estados Unidos, que es en donde toma referencia la literatura de Robbins y Cotran. Si bien son poco comunes los tumores malignos, son mucho más comunes los tumores benignos, pero que no nos engañe su descripción de tumores benignos, ya que se dice que son benignos, pero de igual manera representan un potencial riesgo de alteración a la salud del lactante o del niño, y también un potencial riesgo de muerte según de su tamaño y su localización. En los lactantes y en los niños resulta característicamente difícil diferenciar entre una neoplasia verdadera de un pseudo y de un pseudotumor, por lo cual se ha dividido en dos grandes grupos que vamos a ver a continuación. El primer grupo es las heteropatías y el segundo grupo los amartomas. Son en los dos grupos que se ha clasificado. A continuación vamos a describir cada uno de estos dos. Heteropatías. Si bien a simple vista la placa histológica que vemos no representa mayor complicación o mayor alteración, pero si le ponemos más atención y hacemos más énfasis, nos podemos dar cuenta que son células que están creciendo en un órgano diferente del cual son originarias. Las heteropatías también son llamadas caristomas. Como ya dije, si bien histológicamente se ven de apariencia normal, están en un tejido que no le pertenecen. Los ejemplos más comunes que podemos tomar son células de páncreas que están creciendo en las paredes del estómago, células del páncreas que están creciendo en diferentes zonas del intestino delgado. Otros ejemplos un poco menos comunes, podemos ver a las células suprarrenales que se desarrollen en los pulmones o células suprarrenales que se desarrollen en las mujeres en los ovarios. Estas son un poco menos comunes. Volviendo al ejemplo del páncreas. El páncreas, este ejemplo es mucho más común, ya que si recordamos un poco de la histología y un poco de la anatomía del páncreas, el páncreas está irrigado por el plexo celíaco, que a su vez es una rama de la aorta abdominal y también está en contacto directo con el intestino delgado gracias a las vías biliares. Entonces el páncreas presenta muchas vías, muchos lugares por el cual podrían migrar células del páncreas hacia otros tejidos, hacia otros órganos y provocar una posterior heteropatía. Saliéndonos un poco del tema, por esta misma razón de la fuerte irrigación que tiene el páncreas y del contacto directo que está con diferentes estructuras, sobre todo con el intestino delgado. Por estos dos motivos, un cáncer de páncreas es potencialmente peligroso, ya que al estar fuertemente irrigado y en contacto con otras estructuras, tiene un potencial riesgo de metastatizar más rápido que otros cánceres. Y por eso es que es tan peligroso un cáncer de páncreas, que puede migrar no solamente a zonas cercanas, sino a zonas mucho más alejadas, gracias a la aorta abdominal que podría transportar a células cancerígenas
hacia cualquier lugar del cuerpo. Volviendo al tema, la placa histológica que estamos viendo aquí en la presentación es una heteropatía de páncreas que está desarrollándose en el estómago, como dijimos anteriormente en el ejemplo. Vamos al siguiente grande grupo, los amartomas. Una descripción de amartoma podría ser un crecimiento excesivo o un crecimiento anormal. Si bien las células son idénticas y están creciendo en su propio órgano de origen, es decir, no están en un órgano diferente, al contrario de las anteriores, estas sí están en su tejido u órgano originario y las células son similares a las normales. En un principio no se pueden diferenciar, pero con un posterior crecimiento excesivo o anormal que estas presentan, ya se las puede diferenciar y presentan un riesgo a la salud. Y si bien son de una estructura similar a las otras, al crecer de esta manera descontrolada, como ya dije, van a presentar una falla estructural y una falla en la arquitectura normal del tejido u órgano a las cuales pertenecen. Resulta característicamente difícil diferenciar un amartoma de una neoplasia directa, ya que ambas son patologías clonales. Pero un amartoma lo podemos diferenciar principalmente por tres componentes o tres aspectos que presentan en común. La placa histológica que estamos viendo aquí en la presentación es un amartoma fibroso de la infancia, que se da principalmente en tejidos blandos. Y tiene tres componentes principales que están señalados con las flechas, flecha número 1, número 2 y número 3. El primer componente número 1, podemos ver que está señalando al tejido adiposo, que es característicamente más abundante que los dos que vamos a mencionar a continuación. La flecha número 2 está señalando a la parte fibrosa de esta placa histológica. Y por último, el último componente que tenemos aquí es podemos ver también que está en menos cantidad que las dos anteriormente antes mencionadas, es un estroma laxo. Entonces los tres componentes serían número 1, tejido adiposo, número 2, la parte fibrosa y número 3, un tejido o un estroma laxo. Vamos a la siguiente diapositiva. Tumores benignos y lesiones pseudotumorales más comunes. Si bien en el niño y en el lactante se pueden dar cualquier tipo de tumor benigno o maligno, en cualquier ubicación y de cualquier naturaleza, en cualquier parte del cuerpo. Se destacan principalmente tres principales que los tenemos listados aquí. Tenemos número 1 a los hemangiomas, número 2 a los linfangiomas, número 3 los teratomas y por último las lesiones fibrosas. Estos cuatro son los más comunes. A continuación vamos a describir cada uno de estos. Número 1, el hemangioma. Este es el más frecuente en los lactantes y en los niños. Este tiene diferentes características. Se da principalmente en la piel, en zonas cercanas a la cara, en el cuello y en el cuero cabelludo. Estos aumentan de tamaño cuando el niño nace. Y por el contrario, también tenemos a otros que van disminuyendo su coloración y va disminuyendo su tamaño según el niño crece. Como podemos ver en el ejemplo, una imagen que tomamos de la literatura, del libro, podemos ver una imagen con el literal A y una imagen con el literal B. La primera es del niño recién nacido. Como podemos ver, es un hemangioma capilar congénito de gran extensión y de gran coloración.
Y la imagen del literal número B es 2 años posterior al nacimiento del niño. Como podemos ver, la extensión del hemangioma ha disminuido y su coloración también ha disminuido notablemente. Vamos a la siguiente diapositiva. Los tumores linfáticos. Los tumores linfáticos se dan principalmente por la malformación y la dilatación de los linfáticos. Estos aumentan, al igual que los anteriores que mencionamos, aumentan de tamaño al nacer y también tienen una similitud con los anteriores mencionados, ya que se dan principalmente en la piel, en el cuello, en regiones axilares, también en las regiones del mediastino. Al darse en las regiones del mediastino, puede tener complicaciones, puede llegar a darle complicaciones a los grandes vasos, incluso al corazón. También se puede dar en otras ubicaciones como ubicaciones retroperitoneales. En las ubicaciones retroperitoneales también puede llegar a tener contacto con los grandes vasos y también sobre todo con los órganos de la digestión, con el intestino delgado, intestino grueso y muchos órganos que son retroperitoneales. Y también se dan en otras ubicaciones. Si bien lo primero que se puede observar es un problema estético que es muy difícil de solucionar con cirugías. No simplemente representa un problema estético, también representa un verdadero riesgo a la salud y a la vida del niño, como ya dije anteriormente, por su ubicación, que puede llegar a dar grandes complicaciones, incluso un potencial riesgo de muerte para el lactante o el niño. Tenemos a los tumores fibrosos. Estos presentan una peculiaridad y son muy importantes y debemos tomarlos en cuenta. Los tumores fibrosos, a pesar de la similitud que tienen con los fibrosarcomas de los adultos, estos pueden dar un pronóstico muy detallado. Como podemos dar lectura aquí, se ha llegado a la localización muy detallada de por qué se ha dado estos tumores fibrosos en los niños. Como podemos dar lectura, se dio por una translocación cromosómica característica T1215 P13Q25. Como podemos ver, es una localización muy detallada, muy interesante. Y por último, al teratoma. El teratoma es un ejemplo muy característico, un ejemplo muy importante de la correlación directa que hay entre la naturaleza histológica de un tejido y la naturaleza biológica o la naturaleza de su comportamiento biológico. Es decir, hay una correlación directa entre la madurez y el comportamiento biológico que va a presentar el teratoma. Como podemos ver con letras anaranjadas, un teratoma con células maduras va a originar a un tumor benigno y bien diferenciado, bien aislado. Y por el contrario, un teratoma inmaduro va a generar un tumor altamente maligno y no diferenciado, y con el potencial riesgo de metastatizar a tejidos y órganos circundantes. En la imagen podemos observar un teratoma sacrococcigio. Este es el más común de los teratomas. Representa aproximadamente el 40% de los teratomas. Y este teratoma es mucho más común en niños que en niñas. Esta ha sido toda la presentación. Muchas gracias y hasta pronto.